Dios le bendiga más. Damos gracias al Señor que nos permite estar entre ustedes. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Capítulo 10. Versículo 26. Hebreo capítulo 10, versículo 26. Dice así en el nombre de Jesús. Yo creo que no tengo que presentarme. Yo soy de la casa. Ahorita le pedía permiso a Oscar y me decía, vete con Dios, que eso es lo mismo. Somos lo mismo. Dice así en el nombre de Jesús. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Versículo 27. Sino una horrenda y expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajo al Espíritu de gracia? Pues conocemos que el que dijo, mía es la venganza y yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor añada bendición a su palabra. Oramos. Padre celestial, digno eres de toda adoración y alabanza. Te damos las gracias, Señor, porque tu presencia siempre va con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos colmas de favores y nos concedes unos honores y unos privilegios por tu gracia, por tu amor y tu misericordia extraordinario. Ayúdanos a valorarlos y ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Espíritu Santo de Dios, por las palabras, por las ideas que vamos a compartir en esta mañana, permite que sea de edificación y exhortación para cada uno de nosotros. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. En esta mañana vamos a reflexionar un poco acerca de cuidado con la apostasía. Cuidado con volver atrás. Hubo un tiempo que circulaba una canción en las redes sociales y se hizo viral. Y la canción decía, he decidido a Cristo, he decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si usted entendió eso, podemos dejar la prédica aquí y nos vamos hacia nuestra casa. Y no entramos en detalle con los versículos bíblicos. En los últimos días, en estos últimos años, he escuchado muchos predicadores decir que en los últimos tiempos Dios derramará un gran avivamiento, una mayor gloria. Sin embargo, las Escrituras enseñan que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Una cosa es lo que digan los hombres y otra cosa es lo que Dios dice en su palabra.
explica que habrá un éxodo, habrá una migración de hijos de luz emigrando al reino de las tinieblas. ¿Qué es la apostasía? Son creyentes que recibieron la verdad del evangelio y abandonaron la fe en Cristo. Apostasía tiene que ver con volver atrás o volver a la posición anterior en la cual nosotros vivíamos nuestros delitos y pecados, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza y destituidos de la gloria de Dios. La apostasía se produce por dos razones: por pecar voluntariamente y abrazar falsas doctrinas o doctrinas de error. Y en los versos que leímos dice que porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Por qué ya no queda más sacrificio por el pecado? Si leemos el contexto, el versículo 12 y el versículo 14 dice que por habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Verso 14. Porque con una sola ofrenda o sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces la razón es que por la cual ya no hay más sacrificio para el que peca voluntariamente o el que vuelve atrás, es porque nada más Cristo hizo un solo sacrificio para perfeccionar a los santificados. Ahora, en nuestra lucha con el pecado, lo ideal sería que nosotros nos manteniéramos de victoria en victoria sin pecar. Ese sería el ideal. Ahora bien, como ese no es el ideal, en nuestra lucha con el pecado muchas veces tenemos victorias, pero otras veces somos vencidos por el pecado. Y cuando eso sucede, lo ideal es que no lo encubramos. Es un error encubrirlo, porque la palabra establece que el que encubre sus pecados no va a prosperar, no va a avanzar hacia la madurez cristiana. Dice que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Número uno, hay que confesarlo para que no quede encubierto. Y una vez que lo confieso y me arrepiento, entonces mi próxima actitud es luchar contra esa debilidad o ese hábito. Por más insignificante que sea, me puede apartar de los caminos del Señor. Por otro lado, Dios va a utilizar su disciplina. Dios nos va a exhortar. Dios no, inclusive va a usar el azote. Dice esta misma epístola en el capítulo 12, con la finalidad de Dios alinearnos a su voluntad y sus propósitos, y para que el cojo no se salga del camino, de manera que nosotros sigamos la dirección hacia el cielo. Cuando nosotros pecamos voluntariamente, suceden consecuencias. Consecuencias que van desde tener en poco la palabra de Dios o menospreciar a Dios. Consecuencia que va de producir un escándalo en el reino de los cielos cuando le encubro. Salmo 90:10 dice que el 98 dice que pusiste mis iniquidades ante ti y todas mis cosas ocultas delante de tus ojos. De manera que ante Dios, ante los ojos de Dios, no hay nada oculto.
Yo lo puedo engañar a ustedes con mi apariencia, pero yo no puedo burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Pero en estos versos que leímos, el asunto va mucho más allá. Cuando yo peco deliberadamente y no me arrepiento, si yo me arrepiento, la palabra declara que Él es fiel y justo para perdonar y que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Ante Dios no hay mayor sacrificio que ese, cuando uno va delante de Él a reconocer que hemos fallado. Pero en estos versos las consecuencias son como más fuertes, porque lo que queda es una horrenda expectación de juicio, ardor que va a consumir a los adversarios. Si solamente en el contexto dice que hubo un solo sacrificio, es porque cuando Cristo venga ya no viene en calidad de padecer, ni de mostrar amor, ni misericordia, ni gracia. Viene en calidad de rey, en calidad de juez, a juzgar a sus hijos primeramente en el tribunal de Cristo y aquellos que no le conocieron. ¿Cuán peor? Dice que el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuán peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó a Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto? Cuando yo decido abandonar la fe en Cristo para volverme en mis antiguos delitos y pecados, entonces yo pisoteo la sangre de Cristo. Y el propósito de los hijos de Dios es honrar la muerte de Cristo en la cruz, porque Él no tenía pecado, Él era el inocente. Y como hemos dicho en otras ocasiones, si yo me puedo hallar grande el hecho de que porque otro pecó yo tengo que cargar con esa culpa, también es cierto que Él es inocente y cargó tu culpa y la mía. Mucho peor todavía. Para reconciliarnos con el Padre y restaurar nuestra relación con Él. Dice: en el cual fue santificado y ultrajo el Espíritu Santo de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. En el contexto de Romanos 12, cuando alguien nos hace a nosotros un engaño, una maldad, nos insulta o nos causa daño o molestia, la palabra de Dios dice que dejemos espacio a la ira de Dios, porque Él es justo y va a hacer justa justicia. Porque si lo tomamos en nosotros, no tenemos cualidad moral ni espiritual para asumir retaliación o venganza. Hay que dejársela a Él. Pero en este contexto de Hebreos no es así, sino que el que peca voluntariamente se va a encontrar en el día del juicio con el Señor. Es posible que algunos digan durante ese juicio: pero Señor, y quieran alegar lo que hicieron. Señor, pero en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre profetizábamos y en tu nombre sanábamos a los enfermos. Y Cristo le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera, mis hermanos, que ante el pecado nuestra actitud debe de ser de odio, odiar el pecado, de rechazar el pecado, de resistir el pecado. En esa resistencia va a haber un padecimiento entre lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero hacer para agradar al Señor. En esa batalla ahí produce un padecimiento. Pero yo no puedo servir ni amar al Señor por temor a un juicio o por temor a un castigo de parte de Dios. Yo debo de luchar con el pecado por amor. Porque si por amor Dios me eligió y Dios me llamó para hacerme santo y presentarme un día delante, sin mancha, delante del Padre,
entonces yo debo de hacerlo por amor y en cumplimiento a esa meta que Dios se ha propuesto con la iglesia, de hacer de ella su mejor versión para presentársela al Padre. Ante la tentación y la oferta del pecado, no podemos bajar la guardia ni nuestra lucha. Santiago 1:12 dice que quien soporta la tentación, bienaventurado el que soporta la tentación, por cuanto haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de justicia. Hermano, para entrar al reino de los cielos y disfrutar de la gloria de Dios hay que padecer aquí en la tierra. Necesitamos armarnos del pensamiento de Cristo. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne o en el cuerpo, nosotros también armados del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando usted y yo resistimos hasta lo último con los medios de gracia de Dios, nosotros vamos a mantener en la libertad y en la victoria con la que fuimos llamados. En Primera de Juan va mucho más allá. Primera de Juan 1:6 dice que el que tiene comunión con Dios, con Él, y anda en tinieblas, el tal es mentiroso, ni practica la verdad. Con ese versículo terminó su investigación Nuria Piedra cuando aquella líder incurrió en el asunto del caso de corrupción. Cuando yo vi ese versículo, yo no lo había visto en la Biblia, y eso a mí me voló la cabeza, me impactó. Porque con Dios no se juega. Dios no es relajo. El evangelio no es como un espacio de esparcimiento, de un club o un pasatiempo que yo lo tomo por un tiempo y lo dejo por otro, y vuelvo y regreso y vuelvo y lo tomo. El evangelio no es así. Esto va mucho más allá. Juan, hablándole a la iglesia de la dispersión en el capítulo 3, dice que el que permanece en él no peca. El que permanece en él no peca. No es que nos vamos a fallar, es que no vamos a habituarnos o a volvernos practicantes del pecado. Porque la simiente de Cristo está en nosotros, y en esto se conocerán los hijos de Dios y los hijos del otro, si tenemos amor los unos por los otros y si practicamos la justicia. Ahí está nuestra identidad y la evidencia de que somos hijos de Dios. Por esa razón que el hombre espiritual no es el que danza ni habla en lenguas, y damos gloria a Dios por eso, porque eso es parte de la bendición que viene en el paquete. La evidencia de verdadero hijo de Dios es porque lucha contra el pecado y triunfa sobre él por la gracia y el favor de Dios. El otro aspecto por el cual nosotros podemos caer en la apostasía es cuando nosotros abrazamos otras enseñanzas y doctrinas de error. Quiero leer unos versos que hay en Segunda de Juan, en los versículos 7, 9, 10 y 11. En Segunda de Juan hay unos versos que son interesantes. Dice así en el nombre de Jesús: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero en este pasaje el apóstol Juan le está hablando a la iglesia acerca de los gnósticos que no concebían ni asentaban que Cristo venía en carne.
Porque la carne está relacionado con la materia y todo lo que es materia entonces es inmundo, es corruptible. Sin embargo, negar eso, que Cristo vino en carne, es negar una de las doctrinas que son espinas dorsales en la fe cristiana. En Hebreos 2:14 dice que Cristo se hizo semejante a nosotros, carne y sangre, para vencer con su muerte a quien tenía el imperio de la muerte. Y dice la palabra que fue y le quitó las llaves de las puertas del Hades o del infierno al enemigo, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia de Jesucristo. De manera que el que niega que Cristo vino en carne es un anticristo. Niega al Padre, niega al Hijo y niega al Padre. Verso 8: mirad por vosotros mismos, para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Todo el que se desvía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Si yo no permanezco en la doctrina de Cristo o de la fe cristiana y me desvío, entonces el amor del Padre no está en mí. De manera que abrazar otra doctrina diferente a la de la fe cristiana, como pecar voluntariamente, son peligrosos. Son peligrosos. Mire qué consejo da. Si alguno llega y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ni siquiera bienvenido se le puede decir. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si usted es nuevo creyente o no es muy experto en la palabra y alguien viene con una doctrina diferente a tu casa, mi recomendación que no le diga bienvenida. No le diga bienvenido. Porque usted y yo corremos el riesgo de ser confundidos o apartados de los caminos del Señor. Ahora, si usted es una persona que Dios le ha dado un poco de conocimiento y usted entiende que por dirección del Espíritu Santo usted puede darle a conocer la verdad de la palabra y del evangelio de Jesucristo, por si Dios quiere librarlo del lazo del cazador, también usted puede hacerlo, pero plenamente convencido de que si yo no puedo conducir a esa persona a Cristo, que el Señor tenga misericordia y dejarla que continúe con su camino. Dice que en el texto que leímos que andan muchos burladores por el mundo. Los falsos maestros y los falsos profetas pueden venir de afuera, como pueden salir de aquí adentro de la viña del Señor. La palabra declara en 1 de Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, tenemos que tener en cuenta con las voces que nosotros escuchamos por los diferentes medios de comunicación, especialmente las redes sociales. Tus devocionales no pueden ser las opiniones de otros. No estoy diciendo que es malo escuchar prédica o estudio de la palabra por ahí. No. Que aparte de tu devocional, eso esté en segundo plano para usted
absorberlo, escucharlo todo y retener lo bueno para usted afirmar y fortalecer su fe. Pero tu devocional debe de ser directamente de las Escrituras, de la fuente donde nace la fuente del conocimiento y de la sabiduría, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces los falsos profetas y los falsos maestros, así como vienen de afuera, también salen de adentro. Ejemplo, en una ocasión, creo que lo he dicho en otras ocasiones, me topo con un hermano que ya llevaba unos 10 años en el evangelio, y el hermano le dio curiosidad del sábado. Le dio tanta curiosidad que lo del sábado, que se apoyó tanto en esas enseñanzas del Antiguo Testamento, y terminó diciendo que en la iglesia que él asistía, en la congregación que él asistía, lo engañaron porque no le hablaron del sábado. El hermano está con los adventistas. Y a las 6 de la tarde es un atareo, porque ya tiene que estar en su casa, porque comienza el día de reposo. Sin embargo, nuestro reposo es Cristo. Y en este libro de Hebreo, cuando habla de reposo, lo habla en sentido futuro. Nosotros no tenemos que guardar día de fiesta, ni ceremonia, ni nada de eso. Eso no quiere decir que los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, no está vigente. Está vigente. Lo único que con ese aspecto del sábado se cambió para el domingo, el día de adoración. Y si usted analiza todos los pasajes del sábado, con relación al sábado, se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con la adoración a Dios. Inclusive ni el fogón ni la estufa se podía prender. La comida había que guardarla preelaborada o algo rápido para comer al otro día, porque no se puede hacer nada. Sin embargo, Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro reposo. Y ni hablar, mis hermanos, tantas cosas que se dicen por ahí. Lo último que yo he escuchado es una hermana, una ex bruja, que lamentablemente, en vez de dedicarse a conocer el evangelio, o quien le predica y le enseñó el evangelio, produjo un encuentro, una decisión por Cristo. Pero una vez que tú decides por Cristo, todo nuevo creyente debe de conocer el fundamento del evangelio, conocer la persona de Cristo y conocer las obras de Cristo, de perdón, reconciliación, resurrección, sustitución, redención, salvación, gracia. Todos esos elementos de la fe cristiana hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una predicación basada en su experiencia. Y no es nuestra experiencia la que va a transformar a la gente, es el poder del evangelio. No es lo que pasaba con esos demonios y esas experiencias. Y lo más lindo que cuando ella se conecta en comunión, el elemento que ella dice es la lluvia, y puede extenderse orando hasta 5 horas. Adiós, pero será brujería. Porque con calor o con lluvia no se manifiesta la presencia del Señor cuando usted y yo nos ponemos en comunión. La presencia de Dios no depende de un elemento de la naturaleza externo. Depende de la comunión del Espíritu Santo de Dios con nuestro espíritu. Y lo más triste del asunto, cómo la audiencia se expone a ese tipo a esas voces y esa manifestación. ¿Y el evangelio para cuándo? Entonces, mis hermanos, usted y yo tenemos que seleccionar a quién podemos escuchar y a quién no. Pero déjame curarme un chin. Ese curarme un chin con los rabacucu, que más que edificar necesita mucha formación, dice Yesenia Ten. Más que edificar, lo que hacen es que distorsionan la fe y le hacen daño al evangelio. Porque el evangelio no es un show. El evangelio es algo serio.
Ahora bien, ¿por qué es tan serio este tema de la apostasía? ¿Por qué es tan serio? Porque no es negociable, porque lo que está en juego es la vida eterna o la muerte eterna. En un pasaje de los evangelios, no recuerdo ahora, dice que el que quiera servir a Cristo tiene que venir en pos de Él. Que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y hace uso de unas cuantas ilustraciones de un hombre que va a construir una casa. ¿Acaso no se sienta a ver si con los recursos disponibles puede terminar la casa, no sea que tenga vergüenza y la gente se burle de él? O un rey que tenga 10,000 hombres y se vaya a enfrentar con un ejército de mayor o de cientos de miles de hombres. ¿Acaso no le piensa y no mira una bandera blanca de paz? ¿Por qué usted cree que Cristo enseñó eso? Porque una vez que yo decido de servirle al Señor, yo debo de entender y comprender que debo de asumir un deber, una responsabilidad de ocuparme de mi salvación con temor y temblor. De que yo debo de añadirle a mi fe cada día virtud, a la virtud paciencia, amor, dominio propio, afecto fraternal. Porque usted y yo estamos en un constante crecimiento y estamos en un proceso donde Dios se ha propuesto presentarnos un día sin mancha delante del Padre. Primera de Juan 2:19 va mucho más profundo y a ese yo le tengo miedo. Y dice que con respecto a los que se van, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero como no permanecieron con nosotros, no eran de nosotros. Hermano, esas palabras son crudas y duras. Y nos hace a nosotros un llamado a la reflexión y preguntarnos: ¿de verdad estoy sirviendo al Señor o estoy siendo apariencia? Porque aquí el propósito no es quedar bien con la pastora ni con los hermanos. Aquí es que hay que quedar bien con Dios. Estamos llamados a ser aprobados delante de Dios. Entonces, el evangelio es algo serio y yo no puedo tomarlo a la ligera. Quisiera compartir un versículo más, unos cuantos versículos más para concluir. Voy a leer 3 pasajes. Si es posible, búscalo y anótalo. Cuando tú te encuentras en un momento de debilidad, tú puedas mirar estos pasajes y te puedan servir de inspiración. Si miramos el primer ejemplo a Jesús, cuando fue tentado en Mateo 4, Jesús utilizó la palabra. 3 pasajes de Deuteronomio. Resistió al enemigo, se sometió a Dios y él huyó de él. También vemos en el Getsemaní, cuando le pidió al Padre que pasara de él 3 veces, que pasara de él la copa, ahí Dios utilizó la oración. Y terminaba diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque si Dios le concedía esa petición, usted y yo posiblemente tuviéramos una eternidad sin Cristo. Y ese primer pasaje está en Hebreos 10:38 y el versículo 39. Quiero leerlo textualmente, no se me queda ni una palabra. Pero el justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se agradará en él. En la Reina Valera dice: el justo por la fe vivirá, y el que retrocediere no agradará mi alma. Pero escucha bien esto, usted y yo,
Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. Recuerda esto, tú y yo no fuimos escogidos por Dios, no fuimos amados por Dios, no fuimos redimidos por Dios para retroceder, porque eso no agrada a su alma, sino para perseverar, para preservación del alma. Pablo dice en Filipenses 3:13, leemos Filipenses 3:13, esta es también muy inspiradora, y dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Pablo está pensando como en una carrera de un atleta. Usted sabe que un atleta, cuando va llegando a la meta, se extiende y como que erige el pecho hacia adelante. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin importar las circunstancias, estamos llamados a proseguir la meta. Nada ni nadie nos puede desviar del propósito de nuestra meta y del galardón. Moisés prefirió escoger los insultos y los sufrimientos del pueblo, porque veía como hacia el invisible. Él prefirió escoger los sufrimientos de Cristo que disfrutar de los placeres del palacio. ¿Sabe por qué? Porque el que quiere amar su vida la perderá. Pero si tú y yo perdemos nuestra vida, lo que nos gusta hacer, que puede ser hacernos feliz, placentero, y al final lo que nos hace es avergonzarnos delante de Dios, posiblemente alejarnos de los caminos de Dios. Estamos llamados a renunciar a esa impiedad y a los deseos de este mundo para vivir delante de Dios sobria, justa y piadosamente. Y el último pasaje está en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. El apóstol Pablo había acabado, había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado la fe para recibir en el día del juicio la corona de justicia o la corona de vida. La misma corona que está reservada para usted y para mí, si nosotros amamos su venida. Todos sabemos aquí que nuestra esperanza está en la venida de Cristo. Y el que tiene esa esperanza, a sí mismo se purifica. Ayer en el último estudio de la academia, el pastor hablaba de 2 de Pedro, capítulo 1, al versículo 10. Y hablaba cómo hay una relación con la escatología y la ética, donde los burladores y los falsos maestros ponían en duda la venida del Señor, utilizando el argumento que eso se dice desde el principio, como que quien quiere decir nunca llega. Sí, pero Dios no se mueve ni en tiempo, ni espacio, ni materia, porque un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Dios está procurando y esperando el arrepentimiento
de las personas. Pero a nosotros los que esperamos la venida del Señor, el texto sagrado de ese pasaje dice que debemos comportarnos con santidad y ser piadosos. Santidad, apartarse del mal para expresar el carácter, la vida y la imagen de Cristo. Andar piadosamente, vivir para agradar al Señor y no para mí, ni para satisfacer mi deseo egoísta. Y número 3, esperando y apresurando la venida del Señor. Hay que amar y esperar la venida del Señor, y hay que apresurarla. ¿De qué manera apresuramos la venida del Señor? Todos queremos que Cristo venga, pero una forma de apresurar la venida del Señor es predicándole el evangelio a otros, para que vengan a los pies de Cristo a servirle y amarle en arrepentimiento y fe.